Cordial saludo, mi nombre es Didier Javier Ramírez Henao, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, el desarrollo de la fase 5, sustentar el diseño de una red inalámbrica del curso Sistemas Avanzados de Transmisión 2. Entonces, un video donde se explique el diseño y simulación de la red de acceso y core de una red 5G y LTE. Entonces tenemos para LTE Add se crea un nuevo estudio de cobertura. Seleccionamos LTE y servicio móvil. Esto lo creamos en Sirio. Luego se da el nombre y la descripción al estudio. El nombre y ubicación del sector, colocamos el nombre y las coordenadas, seleccionando el nombre y la ubicación del transmisor. Luego se sectoriza el transmisor, se ponen 3 sectores. Se configuran los parámetros del sector. De ser necesario, en este caso pues no se modificaron, como es tipo de sistema, la altura, bueno, entre otros. Configuración de parámetros de terminal. Esta configuración tampoco se modificó. Se selecciona la cartografía MDT Colombia docente. El método de cálculo se deja como viene predeterminado, nuevo MIT 52615. Se configura el área de cálculo, entonces damos los valores del área que vamos a calcular. Estos valores están en metros. Configuración de los rangos de la señal. Viene predeterminado de -112 a -102 dBm, de -102 a 92 dBm y de -92 a infinito. Está configurado, no lo modificamos tampoco. Se generan las coberturas. Entonces, al nosotros dar en finalizar, ya se crean las coberturas. Y al estar creadas, entonces nos aparecen los 3 sectores. En este caso, pues se llama SOACHA 1. Bueno, luego pues se realizan los cálculos, por ejemplo el cálculo de cobertura. Para los 3 sectores de SOACHA 1 y digamos si se van a colocar 3 transmisores, pues con 3 sectores cada uno se realiza el mismo proceso anterior que se hizo con SOACHA 1. Entonces, al realizarlo de esa manera, entonces nos queda SOACHA 1, SOACHA 2, SOACHA 3. Cada uno tiene 3 sectores y observamos los 3 transmisores.
Después de tener todo esto creado, pues se pueden realizar diversos cálculos de estadísticas, de coberturas. Eh, Luego se crea un nuevo estudio para cobertura multitransmisor con el fin de abarcar todas las coberturas creadas previamente en una sola, en cobertura multitransmisor. Entonces se selecciona cobertura multitransmisor, se selecciona servicio móvil y LTE Advance. Se crea entonces el nuevo estudio. Se, en propiedades del estudio de cobertura multitransmisor, entonces se le asigna el nombre y se le da una descripción. Luego se seleccionan las coberturas existentes y se selecciona el área que necesitamos para que nos abarque todas esas coberturas. Después, en parámetros de capacidad se define la cantidad de usuarios móviles. Para los usuarios fijos se elige si el tipo de datos es usuario o conversacional. Los demás parámetros no es necesario modificarlos. Luego, en parámetros de cálculo de señal se selecciona considerar distancia máxima del mejor servidor. Y en parámetros de movilidad se da la opción calcular áreas sin traspaso posible. Entonces se selecciona el área de cálculo y la cartografía, MDT Colombia, y los demás parámetros no se modifican. Luego se realizan los análisis respectivos para LTE, el resultado multicobertura. Tenemos el resultado RSRP, que se define como la media de contribuciones de potencia de los recursos elementales que contienen señales de referencia dentro del ancho de banda considerado. Esto nos da entonces una referencia de potencia de cobertura en un lugar o en un sector. Para el estudio de cobertura multitransmisor se tienen 3 transmisores. Se puede elegir digamos, en cierto lugar hay un mejor servidor, entonces tenemos la posibilidad de mirar cuál es el mejor servidor en determinado lugar. Digamos, en estas coordenadas, el mejor servidor es OH3. El solapamiento define el número de servidores disponibles que hay en un lugar. En general, cuando un punto se encuentra entre varios transmisores, va a tener mayor solapamiento. Entonces observamos que en el lugar con estas coordenadas, solapamiento 1, hay un servidor en ese lugar. En este lugar, con estas coordenadas, tenemos 7 servidores. El resultado LTE, la señal RSSI se define como la medida de potencia total recibida en símbolos OFDM que contiene señales de referencia. Ofrece información acerca de la potencia total recibida teniendo en cuenta interferencia y ruido térmico. Entonces, dependiendo de sus valores, pues tendremos pésima señal RSSI o excelente. Bueno, la señal
SRQ es una relación matemática que depende de la señal RSRP y RSSI y nos da como la calidad de la señal que hay en un punto. Tenemos el PDSCH sin NR, el resultado sin RR para los enlaces descendentes. También está en determinados rangos de la señal que hacen que sea una señal óptima o una señal mala. El push CH sin R es el resultado sin R para los enlaces ascendentes. Y también pues tiene determinados rangos de señal que son óptimos o deficientes. El resultado de RS sin R. Ese resultado muestra la relación señal a interferencia más ruido de las señales de referencia contemplando únicamente los símbolos en los que hay transmisión de las mismas. También está definido en rangos de señal, tenemos señales muy buenas o deficientes. El throughput define la capacidad del sistema como la velocidad de transmisión de datos, incluidos los datos del usuario e información de señalización y control que es entregada sin errores. Entonces en este estudio tenemos resultados de throughput donde tenemos unas velocidades excelentes para LTE Advanced y unas señales muy malas en ciertos lugares. Tenemos el throughput teórico UL y el DL, que es para descendente y ascendente. Los informes de señal RSSI, entonces esos informes nos indican, digamos, en un área los porcentajes, los niveles de esa señal y entonces tenemos niveles excelentes o deficientes. Lo mismo para push sin RR o RS sin R, bueno, en fin, para el throughput tenemos todos estos niveles. Ahora vamos con 5G. Lo anterior fue para LTE Advanced, ahora en 5G. El estudio, se crea un nuevo estudio para 5G de cobertura. Se selecciona servicio móvil y 5G. Se le da el nombre y la descripción a ese estudio. Se da el nombre y la ubicación del sector de nuestro transmisor. Luego se sectoriza el transmisor. No se selecciona la opción de sectorizar estudio porque se van a colocar 3 emplazamientos con un solo sector cada uno, diferente a lo que se hizo en 4 en LTE. La configuración de los parámetros del sector no es necesario modificarlos, lo mismo que el del terminal. Se selecciona la cartografía, muy similar en muchos puntos a LTE Advanced al estudio. El método de cálculo, bueno, no se modifica, se selecciona el área de cálculo, se configuran los rangos de la señal, se deja predeterminada y se da en finalizar para generar la cobertura 5G. Bueno, después de los pasos anteriores para la creación de cobertura 5G se realizaron 2 estudios más para cobertura 5G siguiendo los mismos pasos anteriores. Una vez creados los 3 estudios de cobertura 5G se procede a realizar el estudio de cobertura multitransmisor como se hizo en 4G y luego los cálculos correspondientes. En los resultados tenemos la señal SSRSRP
que es la media lineal de la potencia de todas las contribuciones de los recursos que transportan las señales de sincronización secundaria. O sea, nos da un resultado de potencia y está en rangos de señal. De menos infinito a menos 112 dBm no hay cobertura o la cobertura es pésima. Y de menos 92 a infinito dBm la cobertura es excelente. Tenemos algunos ejemplos de resultados de esta señal. El mejor servidor, entonces determina cuál es el mejor transmisor en un lugar donde se tienen varios transmisores. El solapamiento indica la cantidad de servidores que hay en un lugar, o sea, esto es lo mismo que en LTE. Las estadísticas de cobertura, entonces nos da unas estadísticas dependiendo de los valores de los promedios de valores de la señal RSRP en ciertos lugares. Entonces, de acuerdo al área, nos va informando el porcentaje que está en un rango de señal RSRP. Resultado 5G de señal RSSI se comprende como la media lineal de potencia recibida observada solo en ciertos símbolos OFDM de mediciones de recursos de tiempo en las medidas de ancho de banda sobre un número n de RBs procedentes de todas las fuentes. Entonces tenemos que esta señal está en determinados colores. Por ejemplo, vemos de naranja menos 81 a menos 61 dBm, la intensidad de la señal recibida es buena y gran parte de este estudio se encuentra en este rango de señal, como se evidencia. Gran parte está de naranja. El resultado de señal SSRSRQ nos indica la calidad de la señal, que aquí vemos que todo está amarillo, indica que la calidad de la señal es buena para ahí donde está coloreado de amarillo. El resultado de sin R para el enlace descendente está también en diferentes colores que nos indica niveles de señal. Digamos, por ejemplo, de verde la señal es excelente para el enlace descendente. Lo mismo sin NRDL. Bueno, el anterior era SS sin RDL, este es sin RDL, y pues también está por colores. De verde, excelente señal. De amarillo, solamente esta partecita, la señal es buena. El throughput teórico para el enlace descendente, vemos que está demorado, que nos indica que en esta área la tasa de transferencia de información para el enlace descendente es excelente. El throughput teórico UL está también demorado, o sea, también es excelente para la subida. Las estadísticas de interferencia del informe de señal RSSI, bueno, estos ya son informes que nos muestran el porcentaje de área que está cubierto con una señal pésima o buena o excelente o regular. Todos estos informes nos dan indicaciones de la calidad de estas señales, al igual que del throughput UL y DL y la capacidad LTE. El informe de ancho de banda, digamos que nos dice que para la cobertura multitransmisor que se hizo,
Se cuenta con 10.800 usuarios, de los cuales no hay usuarios imposibles de atender, o sea, todos son posibles de atender. Hay 9 sectores y cada sector tiene 1.200 usuarios. El ancho de banda de bajada en todos los sectores es 14.108 kHz y el ancho de banda máximo de subida es 9.617 kHz. Todos los usuarios tienen ancho de banda de subida y bajada garantizado, y esa información se corrobora con la gráfica del ancho de banda. El informe de Throughput para LTE nos dice que para la cobertura multitransmisor que se hizo, se cuenta con 10.800 usuarios, de los cuales todos se atienden. Se cuenta con 9 sectores y cada sector tiene 1.200 usuarios. El throughput máximo de bajada es de 62.029 kilobytes por segundo, que corresponde a su H2, y el throughput mínimo de bajada es de 52.841 kilobytes por segundo, que corresponde a su H1. El throughput máximo de subida en todos los sectores es de 19.234. Se garantiza un throughput de subida y bajada a los usuarios de 180 kilobytes por segundo, y esa información se corrobora en la gráfica del throughput. Eso en cuanto a la capacidad LTE. Ahora, la capacidad 5G también nos arroja unos resultados que para la cobertura multitransmisor de la red 5G se cuenta con 7.500 usuarios, de los cuales todos se atienden. Se cuenta con 3 sectores y cada sector tiene 2.500 usuarios. Ancho de banda máximo de bajada y de subida en todos los sectores es 59.940 kHz. Los usuarios tienen un ancho de banda de bajada garantizado de 85,23 kHz. Los usuarios tienen un ancho de banda de subida garantizado de 24,19 kHz y todos los usuarios tienen ancho de subida y bajada garantizado, y esa información se corrobora en la gráfica de ancho de banda. Finalmente, el informe de Throughput para 5G nos arroja que para la cobertura multitransmisor de la red 5G hay 7.500 usuarios, de los cuales todos se atienden. Se cuenta con 3 sectores y cada sector tiene 2.500 usuarios. El throughput máximo de bajada es de 26.263.736 kilobytes por segundo, que es de su H2, y el throughput mínimo de bajada es de 263.736 kilobytes por segundo. Se garantiza, bueno, había subido esto mucho. Se garantiza un throughput de subida de 64,66 kilobytes por segundo para el sector 5G2, de 48,39 kilobytes por segundo para el sector 5G3 y de 75 kilobytes por segundo para el sector 5G. Se garantiza un throughput de bajada a los usuarios de 375 kilobytes por segundo, y la información anterior se corrobora en la gráfica de Throughput. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.